Victoria del Real Madrid, 94-85. Recuperamos sensaciones. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid 94-85 en un partido realmente para mí de valor, aún más allá de cómo ha llegado Anadolu Efes a este partido, más allá de que no iba bien a título clasificatorio, al final ganar al actual y vigente campeón de Europa tiene que tener un valor específico y un valor añadido en la victoria, porque además, y ahora lo vamos a comentar a título individual, ha habido cosas interesantes, sensaciones muy buenas por parte de algunos jugadores en concreto, que ahora, como digo, analizaremos. Pero antes de ir por lo individual y por los destacados, que ahora analizamos, vamos con la parte del juego colectivo del Real Madrid, donde ha habido fases realmente muy interesantes. En la primera parte y en particular el primer cuarto, con muchísima energía, capacidad de correr, carrera, buscar ventajas, buenas situaciones, buenas penetraciones. Creo que en general la selección de tiro en el partido ha sido bastante buena, hemos repartido juego, creo que nivel muy aceptable, tanto de pérdidas como de balones en forma de asistencia. Creo que el control y el ritmo del juego el Real Madrid hoy lo ha ejercido muy bien frente a un equipo sumamente exigente. Más allá de que no estuviera Shane Larkin, pero creo que Anadolu Efes es un equipazo. Yo creo que en eso no hay ningún género de duda. Muy importante la capacidad para defender bien por fuera. Creo que la defensa exterior ha sido buena. Es verdad que todavía queda pasos por delante para dar a nivel defensivo, porque sigues encajando puntos, pero al menos por fases sí que tenemos ese punto de agresividad por cuarto que nos permite obtener esas ventajas, de hecho, que hemos obtenido durante la línea regular de partido. El Madrid ha sido muy superior por momentos y en otros ha gestionado esa ventaja que ha ido obteniendo para llevarse el partido. Ha habido ese conato de remontada en el tercer cuarto por parte de Anadolu Efes, con un gran Will Clyburn, que ha hecho un partidazo, momento de resucitar de Vasa Micic y algunas cositas también de Elijah O'Brien, que es un jugador para mí bastante interesante, Isaiah Taylor, que acaban de fichar, ex de UCAM Murcia. Han ido otros secundarios aportando y sobre todo por dentro, Ante Sisic, que ha tenido algún momento de impacto el croata dentro del partido. Pero creo que bastante bien que hemos controlado el partido a nivel defensa y en ataque ha habido momentos de muy buen reparto de juego, extra pass, muy buena situación de corte, bloqueo indirecto y canasta. Creo que hemos hecho un partido, sobre todo en ofensiva, hemos hecho un partido realmente completo. Y en lo individual, pues vamos a hablar de varios jugadores. Vamos a hablar de, obviamente, Gavi Deck, con sus 13 puntos. Y además el bueno de Gavi, aparte de esos 13 puntos, ha hecho ya 3 asistencias, 5 rebotes, como siempre, multitarea. El alero argentino, el Tortu, haciendo mucho daño, sobre todo en unas situaciones en primera parte muy claras que nos han venido muy bien en esa marca con Michis por dentro del poste. Han sido canastas muy importantes que ha conseguido ahí el bueno de Gavi Deck. Luego hemos tenido a Gerson Yabusel, del cual ahora hablaremos, con 11 puntos. Ha sido importante en lo que ha podido jugar. Estaremos atentos porque terminó renqueante, no parece una lesión grave, pero se retiró, yo creo más por precaución que por otra cosa, se probó, no quiso forzar. Ahora hay ventanas FIBA de por medio, va a tener días de descanso y además con la situación de lesionados que tenemos, ¿para qué queremos más? Para que Yabusel fuerce la máquina, ¿no? Y me quedo también con los 13 puntos de Poirier, que necesitaba un partido bastante completo. Es verdad que ha fallado alguna cosa de falta de atención, algún rebote defensivo donde tenía que haber estado más atento, Vince, pero partido donde ha sido importante Vincent Poirier. Y la mejor noticia para mí individual en el día de hoy la ha protagonizado Adam Hanga. Estábamos esperando el paso al frente del húngaro y realmente hoy lo hemos encontrado. Muy importante en el puesto de base en defensa, pero también repartiendo asistencias en ataque. Ha repartido 6 asistencias, 11 puntos, 4 rebotes. Además ha obtenido en el Real Madrid en Hanga un líder ofensivo en momentos donde en el tercer cuarto Chus Mateo se olvidaba de Musa, por ejemplo, y Hanga tenía que coger el testigo anotador y ha cogido esa responsabilidad y ha sido importantísimo porque cuando teníamos más 15 puntos, si no me equivoco, ellos estaban ya en modo campeón remontando y ahí Hanga ha dicho, quieto parado, que estoy yo aquí para decir cosas, ¿no? Aparte del juego colectivo, pues ahí está la gestión individual de cada jugador para responder a lo que finalmente se quedó en conato de remontada por parte de los de NG Ataman, ¿no? Y Mario Gesson ya 9 puntos, pero creo que ha tenido momentos, bueno, ha dejado un mate espectacular, al igual que la mandarina de Sergi Llull. Ahora hablaremos de Llull, pero Mario Gesson ya, que ha hecho un partido para mí bastante notable cuando tiene balón. A mí me parece que podría haber jugado algo más, 19 minutos, pero es verdad que con las faltas hoy ha tenido un poquito de problemas, como algún jugador más. Entonces por ahí, pues bueno, realmente se puede justificar un poquito más. Hoy Yanan Musa le he visto un poco ansioso, se notaba que jugaba frente a un ex equipo donde sufrió bastante, donde jugó muy poco, donde era un auténtico secundario,
Y creo que ha querido demostrar, al principio ha podido demostrar, y luego el partido le ha pasado algo por encima, pero en defensa tengo que decir que ha tenido puntadas muy interesantes, siendo uno de los elementos algo discordantes en lo defensivo. Y Jul, pues ha dejado un poco de todo, sinceramente. Ha dejado una mandarina, ha dejado buena lección de dirección en un momento dado, ha ejecutado algún triple bien o alguna jugada bien y ha forzado alguna situación que le ha salido regulinchi. Bueno, hemos visto un espectro de acciones malas y positivas de Sergi Llull, pero que también ha tenido su momento de impacto en el partido. Así que, bueno, para mí no debería superar nunca los 20 minutos. Hoy los ha vuelto a superar. Sergio Rodríguez solo 5. No sé si tenía algún problema. Yo creo que ahí sería siempre mejor repartir 10 minutos en cada Sergio, ¿no? Dentro de la rotación de bases del Real Madrid, 10 minutos para el Chacho, 10 minutos para Llull, o 12 o 14. Sería un poco lo normal en cuanto a necesidades y órdenes de juego principal que tiene que tener el Real Madrid. O sea que en resumidas cuentas, chavales, un partido de cierto tronío frente a un muy buen equipo que ha empezado mal, que tiene la baja del Larkin, todo eso en un contexto, pero para mí más cosas positivas que negativas, porque incluso en lo mental, que el equipo en las segundas partes, veíamos que en Euroliga, como frente a la Virtus, se hundía, han tenido capacidad de respuesta. Y al margen de cuestiones de despistes, desconcentración, no coger tal rebote, perder tal balón, todas esas correcciones que tiene que hacer como equipo top el Real Madrid, pues creo que en general, cuando tienes esa capacidad de carácter competitivo de responder ante un gran equipo que te va intentando morder en la yugular, pues creo que eso también hay que ponerlo en el punto positivo de este Real Madrid. Así que nada, me gustaría vuestro comentario. ¿Qué os ha parecido el partido? ¿Qué os ha gustado el Real Madrid? ¿Qué es lo que nos ha gustado? Yo creo que hoy era un partido importantísimo para el Real Madrid, para Chus Mateo, punto de inflexión, con todo lo que se está moviendo alrededor, y da la sensación de que lógicamente hay mimbres y una materia prima muy buena. No es una cuestión de jugadores, es una cuestión de explotar lo positivo de esta muy buena plantilla, con bajas, pero muy buena plantilla que creo que tiene el Real Madrid. Pero hay que saber articular los roles principales, secundarios, los veteranos bien, las estrellas que tienen que dar ese paso, un poquito todo, y te sale un gran equipo. Pero todo eso esperemos que Chus Mateo, que es nuestro entrenador y que aunque genere dudas es el entrenador del Real Madrid, tenemos que darle también ese beneficio de la duda, porque es un equipo nuevo. Yo hay cosas que no me gustan, pero otras que sí que he visto hoy, por ejemplo, al igual que en Milán, me gustaron. Espero que al igual que en Milán, pues al final fue un punto puntual, valga la redundancia, después de que en Casa de Mon hiciéramos el ridículo frente al Casa de Mon Zaragoza. Espero que esto sirva para que de verdad se dé un impulso y el equipo coja confianza. Creo que también es mucho de Coco, por todo lo que iba sufriendo el equipo en la temporada. Dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.